familia, no perfecta, mas siempre ellos interesados por el bienestar de sus hijos. La primera pareja, Adán y Eva, tuvieron la emoción de poder recibir a sus dos primeros hijos. Y aunque ellos se dedicaron a funciones diferentes en la vida, tenían preferencias diferentes, lo que marcó más la diferencia entre ellos fue la decisión que cada uno tomó de cómo relacionarse con Dios. Mientras Abel decidió por la fe ser obediente y fiel a Dios, Caín, por el contrario, quiso hacer su propia voluntad. Hay personas que dicen así: Dios va a aceptar, no importa lo que sea, lo que yo le ofrezca, porque Él me ama. No necesariamente lo que Él me pide. Finalmente, Dios es amor y Él me acepta y acepta todo lo que yo pueda, lo que puedo ofrecer. Sin embargo, en la historia de Caín y Abel encontramos que en cuestión de adoración y culto, aunque los dos altares estén levantados, solo Dios acepta uno. Ambos estaban intentando adorar a Dios, mas Dios acepta solo un tipo de adoración. Puedes levantar el altar, puedes hacer todo tu esfuerzo, puedes llegar a la presencia de Dios, puedes tener una religión, mas ¿estás haciendo lo que Dios pide? ¿O estás excusándote tras la idea que no importa lo que ofrezca? Si es lo mejor, Dios va a aceptar. No se trata de lo mejor, se trata de lo que Dios pide. Y aquello que Dios pide, ahora sí, vamos a dar lo mejor para Él. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Y en este capítulo vamos a descubrir dos tipos de adoración, como existen también dos tipos de distinciones: sello de Dios y marca de la bestia, aprobación divina y la no aprobación divina. Así que toma tu Biblia y vamos juntos a sumergirnos en este estudio. Me alegra saber de que estés al otro lado de esta pantalla para que juntos podamos disfrutar del estudio de la Biblia. Bienvenido. Bienvenidos amigos una vez más a nuestro estudio, un camino que ya comenzamos hace algunos capítulos atrás, hablando sobre historias que están bien entrelazadas, unidas también con eventos proféticos. Nuestro estudio de hoy es fascinante. Vamos a abrir la Biblia y antes vamos a orar. Oramos. Querido Dios, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de poder estudiar tu palabra. Y queremos encontrar en tu palabra la manera como tú quieres que nos relacionemos contigo, la adoración que tú aceptas. Y por favor, enséñanos, muéstranos el camino y ayúdanos a obedecer, porque somos responsables de la luz que recibimos. Danos tu bendición, tu Santo Espíritu nos guíe en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. La expresión "lo importante es adorar a Dios, no importa cómo", no es aprobada bíblicamente. Es como la gente que dice: no importa dónde vas, lo que importa es que adoren a Dios. No importa la iglesia, no importa lo que creen, lo que importa es el corazón. Caín ofreció una ofrenda con el corazón. Caín dio lo mejor que él creía y que Dios iba a aceptar. Génesis capítulo 4 me habla sobre la historia de dos hermanos. El tema de hoy tiene que ver con la marca de Caín. Dos hermanos que crecieron juntos, fueron educados de la misma manera y ellos fueron enseñados a relacionarse con Dios de la manera correcta. Desde el momento que Adán y Eva salieron del Edén, ellos aprendieron del propio Dios la manera como debería ser la adoración.
En primer lugar, por la fe, todos los días ellos tenían que aceptar a Jesús como Salvador. ¿De qué manera? ¿Quién hizo el primer sacrificio? Fue Jesús. Recuerden que cuando ellos estaban desnudos, fue Dios quien se acercó. 2 corderos fueron sacrificados para poder cubrir la desnudez de Adán y Eva. ¿Hubo muerte en ese día? Sí, pero hubo una muerte sustitutoria. Un cordero inocente tomó el lugar del culpable. Y a través de ese cordero, ellos tendrían que visualizar la gravedad del pecado y el costo de la redención. Entonces, la manera como uno se acercaba a Dios para aceptarlo, para pedir perdón, es aceptando su sacrificio, levantando altares. Y en esos altares, el sacrificio tendría que ser con derramamiento de sangre, como dice Hebreos 9. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Caín y Abel crecieron viendo cómo sus padres ofrecían sacrificios. Pero un día, ellos también quisieron hacer sus propios sacrificios a Dios. Sin embargo, Abel, por medio de la fe, continuó practicando, a través de la fe enseñada por sus padres, la manera correcta de cómo Dios había pedido que los altares sean levantados y el perdón sea ofrecido y recibido. Sin embargo, Caín, por alguna razón en su mente dijo, ¿cuál es el problema si yo cambio un poquito? Como la gente hace hoy. Dios pide una cosa y dice, ¿cuál es el problema si yo hago lo otro? Si Dios me pide esto, ¿cuál es el problema si en lugar de rojo pongo negro? ¿Cuál es el problema si en lugar de sacrificio pongo lo mejor de mi esfuerzo, de mi trabajo? Caín dio lo mejor de la tierra, no dio lo peor. Pero no era lo que Dios había pedido. Hay gente que dice, pastor, la Biblia dice que el sábado, pero ¿cuál es el problema si es el domingo? ¿Cuál es la diferencia entre un día y el otro? Yo no veo diferencia en los altares. Los altares son los mismos. Y es interesante que Dios, antes de mirar la ofrenda, primero miró el corazón de Caín y el corazón de Abel. Sin fe es imposible adorar o agradar a Dios. Dice que la ofrenda de Abel fue superior por la fe que ejercía en el Salvador que vendría, mientras que el otro confiaba en su opinión, en su argumento, en lo que él creía. En cuestión de salvación no es lo que yo siento, no es lo que yo creo, es lo que Dios pide. Entonces, ellos ofrecieron sus ofrendas y una fue aceptada por Dios y la otra no. ¿De dónde nace la idea? No importa, lo importante es adorar. Lo importante es que digan Cristo. No. También lo importante es saber que aquello que estoy ofreciendo es aquello que Dios ha pedido. La manera como Él me pide para rendirle culto, para adorar. Dios es muy detallista cuando se trata del plan de salvación. Él no me deja para que yo diga, a ver hijo, elige cualquiera, el que a ti te convenga, el que a ti te parezca. No, hijo, estos son los principios. Recuerden que la religión de Caín es la religión que también se acerca a Dios, también menciona el nombre de Dios, también levanta un altar, pero no hace lo que Dios pide. Mateo 7, 21 al 23 dice, muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Yo les diré,
no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando ellos presentaron sus ofrendas, Dios vio primero a Caín, el corazón de Caín, Dios vio el corazón de Abel y luego aceptó la ofrenda de Abel, porque la fe te lleva siempre a la obediencia. ¿Dónde está la gracia? En el sacrificio. ¿Dónde está la fe? En la obediencia. Por eso la salvación siempre fue fe y gracia. Siempre. Muy bien. ¿Qué sucede? Luego Dios hace la pregunta a Caín, como para que él pueda reconocer su pecado, mas él decide continuar rebelde. Primero se ensaña, se aira contra su hermano, mata a su hermano, comete el primer asesinato, pero aún así Dios extiende su misericordia. Y Dios le pregunta, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y en lugar de caer arrepentido y decir, Señor, perdóname, no dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Una religión sin amor, ¿verdad? Intentan adorar a Dios, pero maltratan a su prójimo. Es la religión de Caín. Hay gente que dice amar a Dios y se apega tanto a reglas, pero maltrata y destruye a su prójimo. Esa es la religión de Caín. Muy bien, luego le hace, Dios le dice, la sangre de tu hermano clama, claro, de manera simbólica, le dice, yo sé lo que tú has hecho. Y ahí vienen las consecuencias. La tierra no producirá de la misma manera. Ya había una maldición para la tierra con entrar el pecado, ahora otra vez la maldición sobre la tierra. Y es más, allí Caín hace un reclamo a Dios. Vamos a Génesis capítulo 4. ¿Correcto? Génesis capítulo 4. Y ahí vamos a leer el versículo 15. Dice así. O del versículo 13, dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado, me echas hoy de la tierra, de tu presencia me esconderé. Él decide esconderse de la presencia de Dios. Seré errante, extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Pero, Dios para protegerlo, para cuidarlo, a pesar de su rebelión, ¿qué cosa hizo? Le puso una señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Es interesante, los sellos, las señales o las marcas, eso te permite saber con quién te identificas. Esta marca, este sello, esta distinción, esta señal hace que yo me identifique. Por eso es que en el tiempo del fin encontramos sello de Dios y marca la bestia. ¿Por qué Dios sellará a su pueblo? Porque cuando caigan las 7 plagas, dice que no caerá sobre aquellos que han sido sellados. El sello les protege. ¿Correcto? El sello significa protección. Muy bien. A partir de allí, nosotros encontramos que en el tiempo del fin, ahora en Apocalipsis, también estamos de una señal, de un sello. Y finalmente, la humanidad será sellada por Dios o marcada. Una marca que ya vimos en el capítulo anterior, que se llama la marca de la bestia, que es la continuación, obviamente, de uno de los temas que ya tocamos aquí. ¿Correcto? Apocalipsis 7, 3 y 4. Otro ángel subía de donde sale el sol. Tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quien se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Con quién te identificas? Fíjense una cosa. Cuando ustedes ven que existe un partido de fútbol, ¿no?, entre 2 equipos, yo no necesito andar preguntando a la gente con quién se identifica. Bastes ver
la camiseta. No necesitan hablar. ¿Por qué? La camiseta es una señal. ¿Qué señal? Mi equipo es tal. Esa es la señal. Finalmente, la humanidad tendrá que elegir de qué lado estar, qué camiseta ponerse. Porque solo hay dos equipos, solo hay dos poderes. Solo hay un conflicto de dos, no hay tres. Y no hay espectadores. Todos nosotros formamos parte activa. El asunto es qué camiseta estoy puesta, de qué lado estoy luchando y con quién me identifico. Ahora, por eso es que cuando se habla de sello, encontramos un sello invisible y un sello visible. Invisible es el Espíritu Santo, que trabaja, actúa en el corazón. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo como sello invisible? ¿Qué cosa dice la Biblia en Hebreos? Que el Espíritu Santo coloca la ley de Dios en nuestro corazón. Yo soy sellado por el Espíritu de Dios, por supuesto. Pero ¿cómo sé que soy sellado por el Espíritu de Dios? ¿Acaso Ezequiel y el libro de Hebreos no dice que el Espíritu Santo hace que yo camine en las leyes de Jehová, guarde los mandamientos? ¿Acaso el Espíritu Santo no coloca la ley de Dios en mi corazón? Es lo que dice la palabra. Entonces, soy sellado por Dios. Entonces significa que Dios, a través de su Espíritu, ha colocado su ley en tu corazón. Y te identificas con Él. Entonces, el sello invisible es el Espíritu Santo trabajando en ti. Y el sello visible, la obediencia a toda la ley de Dios. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta aquí porque queremos ver justamente esa diferencia entre el sello y la marca. ¿Correcto? Apocalipsis 3, 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Obviamente que estas 7 cabezas hace referencia a los 7 imperios que persiguieron al pueblo de Dios, comenzando desde Egipto. Encontramos egipcios, los asirios, babilonios, todos los imperios, hasta Roma. Y termina obviamente con la Roma dividida en 2 fases, Roma política o imperial y luego la Roma religiosa, que fue la continuación de la Roma imperial. Entonces 7 cabezas, 7 poderes persiguiendo al pueblo de Dios. Y 10 cuernos obviamente hace referencia a esos 10 reinos con el cual Roma fue conquistada. En sus cuernos 10 diademas, reinado, dominio, poder. Sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ya vimos qué cosa es blasfemia. Y la bestia era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. Y el dragón le dio poder, trono y grande autoridad. Nosotros aquí apenas vamos a hacer un breve repaso, ¿correcto? Porque eso ya hemos visto en un capítulo anterior. Muy bien. ¿Por qué esta bestia tiene tanta semejanza a los imperios anteriores? Recordemos que aquí habla de un poder político religioso. Porque bestia en profecía significa poder, eso ya vimos aquí. Muy bien, pero ¿por qué tiene un parecido al oso, al león? El león, ¿a quién representaba? Babilonia. El oso, Medo-Persia. Leopardo, Grecia. Y Roma era representado con una bestia terrible. Mas ¿por qué esta bestia, que este poder, que es político religioso, se parece? Porque este poder político y religioso trae costumbres, un poquito de Babilonia, un poquito de Medo-Persia, un poquito de Grecia, costumbres dentro del cristianismo. Los babilonios creen en la inmortalidad. Los babilonios adoraban imágenes. Los babilonios, que ¿cómo se creía Nabucodonosor? El soberano rey. El que está por encima de todo, trae la pretensión y el orgullo. De los medo-persias, la adoración al sol, de ahí viene el mitraísmo. Y obviamente el día que se adoraba al sol era domingo. O sea, este poder, ¿qué cosa trae? Un poquito de todas
todos los imperios, o sea, el paganismo que ellos practicaban, lo introduce dentro de la religión. Por eso ya vimos que esta bestia es un poder político religioso. Muy bien, esta bestia dice que sube del mar. Es un poder mundial. Vamos a ver aquí las características que mencionó Apocalipsis 13, 1 y 2 de una manera más resumida. Es un poder mundial. ¿Por qué? Porque dice que sale del mar. Y mar en la Biblia significa muchedumbres, naciones y lenguas. Es popular, tiene poder, tiene dominio. Además surge de un lugar muy poblado. Además de ser un poder mundial, es un poder blasfemo. ¿Por qué blasfemo? Habla blasfemias. ¿Y qué cosa es una blasfemia en la Biblia? En la Biblia blasfemia es aquel que se atribuye atributos de Dios para sí mismo. Es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero alguien viene y dice, yo también te puedo perdonar pecados. Solo Dios es el único soberano. Pero alguien viene, León 13, y dice, nosotros somos Dios en la tierra. ¿Eso qué cosa llega a ser? Una blasfemia. Muy bien. El apóstol Pablo, cuando escribió a los tesalonicenses o a la iglesia tesalónica en su segunda carta, él escribió lo siguiente: nadie os engaña en ninguna manera, porque aquí estaban con... siempre el sensacionalismo existió, ¿no? Jesús ya está viniendo ahora en este tiempo. Y Pablo dice, espera un momento, le voy a explicar. Antes de la venida de Jesús, tiene que existir algo. ¿Correcto? ¿Y qué cosa dice? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de la venida de Jesús, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Muy bien. Yo le voy a decir, esta palabra, hombre de pecado, en el griego es anomía. ¿Qué significa anomía? El hombre sin ley. Solo que es traducido para nuestro español como hombre de pecado. Pero en el griego es anomía. El que esté en contra de la ley, el que ataca la ley, el hombre sin ley. Eso dice en el idioma original. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Es la segunda vez que en la Biblia se menciona hijo de perdición. ¿Saben a quién más se le menciona hijo de perdición? A Judas. Ahora, qué interesante. Judas no era un extraño. Judas era uno de los 12 discípulos. Quiere decir que este poder no es un extraño. Es también cristiano. Forma parte del círculo que dice amar a Dios. Sin embargo, está en contra, hombre de pecado, ya les dije, el sin ley o en contra de la ley, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿cuál es ese poder del cual está hablando Apocalipsis? También habla Daniel y aquí el apóstol Pablo. Ya vimos un poder mundial, un poder blasfemo y un poder perseguidor. ¿Por qué perseguidor? Ya hemos encontrado, hemos visto esto, la Biblia lo menciona, Apocalipsis 3, aquí estamos haciendo un repaso general porque esto ya hemos hablado de un capítulo anterior. ¿Qué cosas hace ese poder? No solamente es mundial, no solamente habla de blasfemia, sino también persigue. Vamos a la historia. Desde el año 538, marcado, hasta el año 1798, 12 siglos de persecución. Aquellos a quien llamaba hereje. ¿Quién era hereje? Aquel que no se sometía a este poder aplastante y religioso que era el sistema papal. Entonces, ¿de qué manera podemos esconder esto en historia? Cuando hubieron martirios, gente siendo quemada, gente siendo torturada. ¿Por qué? ¿Cuál era su delito?
ser fiel a Dios. Mas Daniel ya hablaba, Apocalipsis ya decía. Entonces, miren, la revista Time del 20 de marzo del año 2000, en la página 23, apareció interesante un artículo, ¿no? Y allí decía, existió un acto de contrición en el año del jubileo y época de la cuaresma. Eso es lo que decía la revista Time. No es una revista religiosa, por si acaso. El Papa Juan Pablo II confronta las cruzadas, la Inquisición y otros horrores al buscar expresar arrepentimiento por los pecados cometidos por los católicos durante los últimos 2000 años. Él dio la cara y pidió perdón públicamente por los horrores cometidos. Solo que aquellos horrores cometidos, la profecía ya lo mencionaba. Incluso apuntaba como un poder perseguidor aplastante que al final buscará imponer una ley en contra de la ley de Dios. Entonces, parte de la profecía ya se cumplió. Eso es la evidencia que lo que falta se cumplirá y estamos camino a ese cumplimiento. Muy bien, es un poder mundial, un poder blasfemo, un poder perseguidor, pero también es herido. ¿Recuerdan Apocalipsis 13 lo que leímos? Que tuvo una herida y esa herida fue curada. 1798. ¿Qué cosa pasó en 1798? El general Berthier, por orden de Napoleón Bonaparte, toma preso al Papa Pío VI en la Capilla Sixtina mientras celebraba celebraba allí su coronación. Se le acabó el poder. Fue echado a la cárcel, pero esa herida fue curada. Mussolini en el año 1929, una vez más, le entrega un territorio para que pueda ejercer lo que hoy llamamos el Vaticano. Las 44 hectáreas que hoy tiene el Vaticano fue dado por Mussolini, el cual se convierte en un Estado independiente, totalmente independiente. Entonces, desde ahí se ejerce política y religión. Por eso es que él es recibido y respetado en todo el mundo, porque no es un asunto solo religioso, es político. ¿Correcto? Ambas cosas de la mano. Muy bien, un poder herido y curado, solo que cuando se cura dice que toda la tierra se maravillará. Hoy no recuerda la gente eso, tanto así que la tierra está maravillada por todo lo que hoy está aconteciendo. Las puertas están abiertas. Pero otra cosa, ataca la ley de Dios. Muy bien. ¿Cómo ataca la ley de Dios? Vamos a hablar eso después de esta breve pausa. No cambies el canal y estamos de regreso. Esto es Biblia Fácil. Pastor, quería preguntar, ¿no? ¿Cuándo comienza el sellamiento? Herida mortal. ¿Qué significa todos estos símbolos en Apocalipsis 13? O más importante aún, ¿cuál es el mensaje que Dios tiene para nuestros días? Para ayudarte a entender mejor esta profecía, preparamos la revista Esperanza Apocalipsis. Una explicación completa del Apocalipsis a la luz de la palabra de Dios. Para solicitarla solo debes enviar un mensaje de texto a este número de WhatsApp. Más 55 12 98 100 14 60. Te repito el número, más 55 12 98 100 14 60. Así que puedes ahora mismo enviar ese mensaje y vamos a estar enviándote en formato digital o en formato físico. Es totalmente gratis, así que ahora mismo puedes solicitar. Continuamos con nuestro estudio y antes una pregunta de Fructuoso. Pastor, quería preguntar, ¿no? ¿Cuándo comienza el sellamiento o ya estamos siendo sellados? Ok, muchas gracias por esa pregunta. La pregunta es mi vida personal, ¿no? Para saber, digamos, cuándo comienza el sello, ¿no? O ya estamos siendo sellados, ¿no? O sea, para saber
En mi vida personal, ¿sí estoy siendo sellado o todavía tenemos que esperar para eso, ¿no? Dice la Biblia que nosotros ya recibimos las arras del Espíritu Santo desde el momento que aceptamos a Jesús y el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida. O sea, el ser humano ya al recibir el Espíritu Santo está recibiendo la garantía de ese sello. En la medida que permitimos que el Espíritu Santo trabaje, coloca su ley en nuestro corazón, hace que podamos ser obedientes a Dios y ahí está la protección completa. Pero el sello de Dios como sello se volverá visible en el momento cuando haya una ley que se promulgue para poder ir en contra de la ley de Dios. Allí se verá la evidencia de los que han sido sellados por Dios, porque ellos permanecerán firmes ¿a qué? A los principios establecidos por Dios. Entonces el sello completamente se verá allá en ese momento. Pero antes de que venga eso ya todos han sido sellados. El sello se volverá evidente en ese tiempo de crisis. ¿Correcto? Pero el sellamiento, estamos ahora en ese proceso. Muy bien, vamos a continuar aquí con nuestro estudio. Ese poder ya vimos que es mundial, es blasfemo, perseguidor, fue herido, su herida fue curada, pero ataca la ley de Dios. Miren lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Calendario fue cambiado, lo que nunca fue cambiado son los días de la semana, más los años sí. Y la ley, y serán entregados en su mano tiempos y medio tiempo. Tiempo es 1 año, tiempo es 2 años, medio año, total 3 años y medio. Que sumando 3 años y medio dan 42 meses. Y 42 meses, multiplicando por los 360 días del año judío, dan 1260 días, que en profecía son 1260 años. Es el mismo periodo. Está hablando del mismo poder. ¿Qué cosa hará? Atacará la ley. ¿Qué sucedió? Ustedes saben que Constantino fue un emperador que vino para hacer las paces, acabar con las persecuciones y firmó el edicto de Milán. Con el edicto de Milán hubo un serio problema. No hubo más derramamiento de sangre, pero hubo concesiones, negociaciones. Como el emperador les había dado tanto beneficio, el emperador se convirtió de manera falsa al cristianismo para traer todo el paganismo dentro del cristianismo. El primer edicto para guardar el domingo fue dado el 7 de marzo del año 321 por Constantino. ¿Pero por qué? Porque Constantino era mitraísta y los mitraístas adoraban al sol. Solo que la iglesia o este poder religioso en un concilio, en el siglo IV, en el concilio de la Odisea, decretó la observancia del domingo como día santo. Eso no lo digo yo, eso lo dice la historia de los concilios de la iglesia, volumen 2, página 316. ¿Correcto? Esto es historia, algo que no podemos alterar ni discutir. Esto simplemente puede leer y entender. Entonces, primero vino como qué? Como un decreto imperial. Luego vino como un decreto religioso, porque recordemos, la Roma está dividida en 2 fases, imperial y sistema papal, que es la continuación. El obispo tomó los mismos títulos del emperador, máximo pontífice. Así se le decía al emperador. El emperador se creía el hijo de los dioses. El papa, ¿qué cosa se creyó? Dijo León XIII, somos Dios en la tierra. La continuación. Muy bien. Miren lo que dice el cardenal James Gibbons en este libro Fe de nuestros padres, página 561. Lo dice un cardenal, ¿correcto? No está diciéndolo un pastor, un cardenal. Dice así: usted puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis
y no encontrará ni una línea autorizando la santificación del domingo. La Escritura refuerza la observancia del sábado. En el Nuevo Testamento existen 8 referencias al domingo, todos diciendo primer día de la semana, ninguno día del Señor. Los evangelios fueron escritos 40, 50 años después de la resurrección de Jesús. Si es que los discípulos ya hubiesen guardado por o no la resurrección, los evangelios ya no dirían que el domingo es primer día de semana, porque ya han pasado 40 años. No, es que cuando Jesús resucitó todo cambió. Entonces los evangelios lo dijeran, porque no fueron escritos inmediatamente después que Jesús resucitó. Pasó tiempo. No, pero el apóstol Pablo dice, nadie os juzgue en comida y bebida, ni en el día, ni en día. ¿De qué día está hablando? Resulta que los judaizantes tenían ciertos días para practicar ayuno. Ahora Pablo dice, ¿cuál es el problema si yo elijo cualquier otro día para ayunar? No está hablando el sábado semanal. Además, recuerden que en la Biblia existen 7 tipos de sábados, o 7 tipos de reposos. Sábados ceremoniales y sábado semanal. Entonces hay que ver en qué contexto lo habla. ¿Correcto? Porque Dios, o la Biblia, ni los apóstoles, ni Jesús, nadie alteró. Entonces aquí el cardenal James Gibbons, en lo cierto, no vas a encontrar ni una línea. Ah, no, pero el apóstol Pablo dice cada primer día de la semana, junte una ofrenda. Está diciendo que en tu casa separes una ofrenda, no dice que vayas a congregar. Ah, pero los discípulos se congregaban en las casas el domingo. Se congregaban primer día, segundo día, tercer día, porque ellos vivían en esa comunidad. Pero eso no significa que descartaban el sábado como día del Señor. Miren lo que dice el Espejo Católico, 23 de septiembre de 1893. Este texto es impresionante. La Iglesia Católica, por más de 1000 años antes de la existencia de un protestante, por virtud de su divina misión, cambió el día de reposo del sábado al domingo. ¿Cambió Jesús? No. ¿Cambiaron los discípulos? No. Fue la Iglesia. Eso es lo que dice. Este libro, La Fe de Millones, fue escrito por el reverendo John O'Brien, PhD católico. ¿Correcto? Católico. De paso, un libro es un bestseller. En el año 1974 fue escrito. Este erudito católico llega a la siguiente conclusión. Presten atención. Puesto que el sábado, no el domingo, se especifica en la Biblia, sábado, no domingo, especifica en la Biblia, miren lo que dice el reverendo. ¿No es curioso que los que no son católicos profesan obtener su religión directamente en la Biblia y no en la iglesia observan el domingo en lugar del sábado? Esto es incoherente, dice. Si tú dices que no eres católico, que solamente te vas a la Biblia, ¿por qué haces lo que nosotros hacemos? Tú estás viviendo una vida incoherente, porque dices creer en la Biblia, pero finalmente haces lo que nosotros hacemos. Está clarísimo, totalmente. 1 de septiembre del año 1923, el domingo es nuestra marca de autoridad. Peter Heyman, El Catecismo del Converso de la Doctrina Católica, edición de 1957, página 50. Aquí he traído solamente lo que ellos mismos escriben, ¿tá? ¿Por qué celebramos el domingo en lugar del sábado? Celebramos el domingo porque la Iglesia Católica trasladó la solemnidad del sábado al domingo. No es la Biblia, no es que porque, no, es la Iglesia que transfirió. ¿Qué cosa dice Daniel 7:25? Cambiará los tiempos y la ley. Revisen los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos no está como dice la Biblia. Cambia. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas.
Y ahí se atrevió a colocar santificar las fiestas en lugar de acuérdate del sábado. Cambió la ley. Lo triste es que muchas iglesias siguen lo mismo, aún conociendo esta historia. Muy bien. ¿Qué dice Apocalipsis 13, 16 y 17? Hacía que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, estamos hablando de ese mismo poder, libres y esclavos, se pusiesen una marca en la mano derecha o en la frente. Ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¡Wow! ¿De qué está hablando? Una imposición. ¿De qué? De una marca. ¿Y qué cosa dicen ellos? Nuestra marca, señores. Es el domingo. Muy bien. ¿Cómo esto lo podemos analizar con las Escrituras? ¿Qué respaldo tiene bíblicamente? Presten atención. Isaías 8:16 dice así. Ate el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. La ley de Dios, según Isaías, funciona como un sello. ¿Correcto? Como un sello. Ezequiel 20:12. Les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová. O sea, yo les conté la camiseta, ¿verdad? ¿Tú te identificas conmigo? Ponte la camiseta. ¿Correcto? Identificación. Identificación. Yo les di mis sábados para que fuese por señal. La gente no tiene que preguntar a quién sirve. No, ya sé quién eres. Así de simple. Muy bien, la señal. El sábado vendría a ser una señal, porque está dentro de ¿qué? De la ley. ¿Y por qué el sábado será una señal específica en el tiempo del fin? Porque será el mandamiento atacado. Recuerden en el tiempo de Daniel, ¿cuál fue el mandamiento atacado? Primer mandamiento y segundo mandamiento. Y en el tiempo del fin, cuarto. Ezequiel 20:20, santificad mis sábados, sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Santificad para que sean por señal. Ah, muy bien. No, pastor, pero el sábado fue para el judío. Muy bien, eso ya vimos en el programa anterior. ¿Recuerdan ustedes? Ah, el sábado fue para el judío. Entonces para el judío también fue no matarás, para el judío fue no cometerás adulterio, para el judío fue no robarás. Ahora podemos robar, matar, eso es para el judío. No hay que ser incoherentes. Y Santiago 2:10 al 12, haciendo referencia a los mandamientos, ¿qué cosa dice? Si alguien ofendiere uno, incluso toma 2 de esos mandamientos para que no nos equivoquemos, digamos, ¿de qué ley estará hablando? Está hablando de la misma ley que Dios entregó en Éxodo 20. Señal. Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué los mandamientos de Dios hace un énfasis en el tiempo del fin? Porque será la señal distintiva de obediencia y lealtad a Dios. Así como Nabucodonosor levantó una estatua, se levantará hoy una ley, una orden en contra de la ley de Dios. Pero los que guardan los mandamientos de Dios tienen una identidad, la paciencia, la perseverancia de los santos. Santo, recuerden, la Biblia no es aquel impecable. Santo es aquel que camina con Jesús, obedece a Jesús. Si el conflicto es adoración, el dragón intenta crear un sistema paralelo atacando la ley de Dios. Presten atención, el diablo siempre intenta falsificar. Si Caín levantó un altar, Abel levantó un altar. Ambos son altares, para que tú digas, yo me voy a cualquiera. Finalmente, ambos son altares. Muy bien, Satanás siempre intenta levantar, ¿qué cosa? Un sistema paralelo para confundir. En Apocalipsis encontremos el mensaje de los 3 ángeles. Satanás levanta 3 espíritus inmundos a manera de rana. En Apocalipsis encontramos que Dios tiene un sello. Satanás levanta una marca. Sistemas paralelos. Para poder confundir. Ambos disfrazados. O ambos tienen que ver con religión. Uno disfrazado. Miren, les voy a mostrar aquí el paralelo entre la ley de Dios
y cómo la bestia ataca en Apocalipsis 13. Ustedes van a encontrar que ataca toda la primera tabla, amor a Dios. Miren, miren cómo Satanás es astuto. Toda la primera tabla lo tacha. Acompáñenme. Mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Apocalipsis 13 dice, adoraron al dragón y adoraron a la bestia. ¿Qué cosa es esto? Un atentado al primer mandamiento, porque no debe haber otro Dios. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni semejanza. En Apocalipsis 13 dice, la segunda bestia manda a los moradores que hagan imagen a la bestia. ¿Es un atentado a qué? Al segundo mandamiento. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué hace la bestia? Sobre sus cabezas tiene un nombre blasfemo. ¿Qué cosa está atacando? El nombre de Dios. ¿Ustedes se dan cuenta que lo que hace la bestia es atacar solo la ley de Dios? ¿Por qué? La ley de Dios, ¿qué cosa es? El reflejo de su carácter. Y miren lo que hace con el cuarto mandamiento. Acuérdate el día sábado para santificarlo. La marca, esto es el nombre de la bestia, el número de su nombre. Ah, qué interesante. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Ninguno podrá comprar ni vender. Miren el sistema paralelo. Dios dice, en el sábado no harás obra. La bestia dice, tampoco podrás comprar ni vender si no tienes la marca. Sistemas paralelos. Ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada. Y la bestia hace que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres y esclavos, se les pusiese una marca. ¿Ustedes ven cómo es atacado el cuarto mandamiento? Expresión por expresión. ¿Qué cosa hace la bestia entonces? Acabar con la primera tabla de la ley de Dios, amor a Dios. Eso es lo que hace ese poder. Por eso es que Pablo, ¿qué cosa dice? El hombre sin ley, anomos, el que ataca la ley, el que ven contra la ley, el que vive sin ley. Ahí está. De manera clara. Miren cómo surgirá la falsificación de adoración. La marca de la bestia posee el nombre de la bestia o el número de su nombre, según Apocalipsis 13:17. El cuarto mandamiento es el único que posee el nombre de Dios. Para que ustedes entiendan cómo son sistemas paralelos entre la marca y el sello. Si el cuarto mandamiento posee el nombre de Dios, la marca de la bestia posee el nombre de la bestia, dice Apocalipsis 13:17. Muy bien. La marca de la bestia y el sábado se ocupan de la regulación económica de la vida, el descanso y el trabajo de las personas. Ambos restringen el trabajo. Recuerden que Dios dice, no trabajarás. La bestia dice, nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca. Muy bien. Ambos regulan la vida económica, pero por razones diferentes. Que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca de la bestia, en Apocalipsis 13:17. El sábado, en cambio, es restaurador. Ordena cesar de trabajar, comprar y vender para que puedan descansar. Pero la bestia es imposición. Sistemas paralelos. La marca de la bestia el sábado tiene un alcance universal, porque se extiende a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, que se pusiesen una marca, según Apocalipsis 13:16. Y el sábado también es universal, porque dice, no trabajará tú, ni tu hijo, ni tu hija. ¿Qué cosa es Satanás? Solo una copia. Por eso podemos identificar cuál es sello y cuál es marca. Una copia exactamente del sello de Dios, la marca y la bestia. Si el sábado es el mandamiento señal del pacto de Dios, la marca y la bestia es otro mandamiento señal, o sea, un antisábado que sustituye el sábado bíblico. Entonces, ¿qué cosa es la marca y la bestia? El día que este sistema colocó como día de adoración en paralelo al día que Dios ha colocado, el sábado. ¿Cuándo será marca? Cuando se dé la orden y cada uno tenga que decidir de qué lado estar. Por eso es que hoy necesitamos ser fieles a Dios. Ambos levantan altares, el asunto es qué se presenta en cada altar. Dios dice, acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El hombre dice, guardarás domingos y fiestas,
según el Catecismo Católico. Y el pueblo de Dios dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No es lo que el hombre piensa, es lo que Dios dice y cómo nosotros respondemos. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 14 nosotros encontramos, o en todo Apocalipsis, el conflicto es adoración. Y Satanás levanta un sistema paralelo. Si el sello de Dios es la ley de Dios, el reflejo de su carácter, y específicamente el sábado porque tiene características de un sello, ¿cuál es? Cargo, jurisdicción y nombre. ¿Cuál será la marca de la bestia? Aquel día que se colocó en lugar del sábado, día domingo. Hay mucha gente sincera que dice, no, pastor, nosotros guardamos el domingo porque Jesús resucitó. Querido, si Jesús resucitó, yo celebro la victoria como dice la Biblia. Bautismo es el símbolo de la resurrección de Jesús, no guardar otro día. Yo te invito hoy en el nombre de Jesús. Esto no tiene que ver con tu fe en Dios. Esto tiene que ver con una creencia que tienes. Probablemente por herencia familiar, así escuchaste durante toda tu vida. Y dijiste, pastor, yo no entendí esto y te invito a profundizar más tu estudio en la palabra de Dios. Y por favor, levanta tu altar, sirve a Dios, pero haz lo que Dios pide, no lo que tú crees, no lo mejor que tú tienes que dar, lo mejor que Dios pide de ti. Es la única manera de que al final podamos tener el sello de Dios en nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo nos sella colocando su ley en nuestra vida. Finalmente todo ser humano tiene que decidir de qué lado estar, qué camiseta colocarse, con quién identificarse. Jesús dice así, el que no es conmigo es contra mí. No hay un término medio. La fidelidad a Dios es una decisión que el ser humano toma para mantenerse firme a los principios sin importar las circunstancias. Dios ahora está sellando a su pueblo. El Espíritu Santo es aquel que se encarga de colocar la ley de Dios en el corazón. La promesa del nuevo pacto es que el Espíritu Santo colocará la ley en el corazón, en la vida. Pastor, soy sellado por Dios. Muy bien, la ley de Dios está en tu vida, porque eso dice la Biblia. Ezequiel 36 dice que a través del Espíritu es que nosotros observamos los mandamientos de Dios. No porque los mandamientos salvan, es la evidencia, es la identidad, es el carácter de Dios reflejado en la vida de sus hijos, porque la ley tiene su base en el amor. Dios te ama. Dios no quiere que le sirvas por miedo, por tradición o por una religión de herencia familiar. Dios quiere que le sirvas por amor. Y Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Analiza tus creencias para identificarte con el pueblo de Dios y con Dios a través de su palabra. No con tradiciones. No con ese poder político y religioso que dentro de pronto se levantará para imponer, así como Nabucodonosor levantó una estatua para que todos se arrodillen, ahora una ley para que todos le obedezcan. Es verdad que solo un remanente se pondrá de pie, y yo espero que tú y yo podamos ser parte de ese remanente, aquel que no dobla sus rodillas delante de una imagen impuesta por el hombre, delante de una ley colocada por el ser humano, que seamos fieles hasta el último minuto de la vida, porque finalmente la recompensa es para el fiel. En el tiempo de Daniel, solamente 3 hombres permanecieron de pie y todos los demás de rodillas. Cuando venga la crisis final, y cuando estén solamente 2 pueblos, ya no habrá más miles de religiones, solamente 2 pueblos. ¿Quién tiene el sello? ¿Quién tiene la marca? ¿Con quién se identifica? Que tú y yo podamos estar del lado correcto. El sello de Dios es simbólico,
no es literal. La marca de la bestia es simbólica, no es literal. Frente tiene que ver con decisión, mano con acción, con trabajo. Tu mente, tus decisiones y tus acciones, ¿a quién representa? ¿Sello de Dios o marca de la bestia? ¿Cuál será tu decisión? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Que tu Espíritu, que es quien nos sella, pueda colocar tu ley en nuestro corazón. Que podamos reflejar tu carácter en nuestra vida. Podamos prepararnos para que cuando tú regreses podamos estar del lado correcto, luchando junto a ti, no en contra de ti. Que nos podamos identificar contigo, no con las tradiciones humanas. Pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Felicitaciones por la decisión que acabas de tomar. Yo te invito este sábado a buscar una iglesia adventista el séptimo día para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Con brazos abiertos te esperamos y que Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo capítulo de Biblia Fácil. Hasta la próxima. Bueno, entiendo que tienes dos caminos, el bien y el mal, la obediencia y no obedecer, simplemente es eso, pero lo que más me llama la atención es esto del sello. Para mí, viendo la situación, yo solo aguardo el tiempo, no estoy tan desesperado ni tan así preocupado, ¿no? Solo yo espero que sé que esos tiempos van a llegar y tengo que estar preparado, ¿no? Tengo que estar preparado para poder, así como dice el pastor, ponerme la camiseta. Y yo como desde niño también crecí, ¿no? Entonces mi deseo es siempre estar en el cielo. O sea, estaba confundida porque yo creía que el sello era prácticamente del diablo. Entonces, ahora con la explicación que nos da, es como que nosotros, los hijos de Dios, somos sellados y la marca